sistemas de producción en fresa, sistemas de producción anual, otro que se llama sistemas de producción perenne, sistemas de producción protegida bajo macrotúneles o en invernadero y sistemas de producción mixtos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Sistemas de producción anual. Entonces, como su nombre lo dice, las plantaciones se remueven cada año. Se establece la planta, produce y después de que termina la producción, se sustituye. Entonces, después de que termina de producir, se sustituye por nueva planta. Eso significa que habría que comprar plantas hijas cada año. Entonces, pues tiene como todos sus pros y contras. ¿Cuál sería una ventaja? Que los rendimientos generalmente son mayores, ¿sí? Entonces, la fresa es una planta perenne, ¿verdad? Por eso está dentro de los frutales. Entonces, aunque es una planta herbácea, pues puede durar muchos años. Pero si nosotros la dejamos varios años, va a ir poco a poco bajando el rendimiento. Y van aumentando también los problemas fitosanitarios. Entonces, si uno quiere tener muy buena planta, pues es mejor manejarlas bajo este sistema de producción, ¿verdad? Que producen y se sustituye por nuevo material vegetativo. Entonces, este sistema ocupa la mayor parte de la superficie mundial, por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Los rendimientos son mayores, la calidad de fruto es mejor. Las plantas se establecen en surcos o en camas. Y generalmente ahora van cubiertos con plástico. Hace muchos años todo era en suelo desnudo, labrado. Ahora ya, aunque sea en campo, generalmente se usa plástico. Se colocan 2 a 4 hileras de plantas. Si son surcos, van 2 hileras. Si son camas, 4 hileras. Las plantas se espacían a 30 centímetros, ¿verdad? Dejando un espacio entre las camas de 60 centímetros en caso de que sean camas. Entonces, si recuerdan, en el vivero, pues iban más separadas las plantas, iban a 50 centímetros o a 1 metro. Si eran a hilera sencilla, iban a 50 centímetros y van a hilera doble, pues iban a 1 metro. Dice, cuando se establecen 4 hileras, en inglés se le conoce como hill system. Acá en español le conocemos como camas, ¿verdad? Pero en inglés tendría este nombre. Se fumigan los suelos y se utiliza generalmente fertirriego. Entonces, generalmente se ocupa riego por goteo y ahí mismo pues se aplica el fertilizante. También esto es lo más común ahora. Algunas veces se hace fertilización de fondo y aquí hay algunos cultivares que se manejan de esa manera. Puede haber muchos más. Generalmente son cultivares de día corto, aunque también se pueden manejar cultivares de día neutro, ¿verdad? Como estos que están acá. Se pueden alternar cultivares de día corto con cultivares de día neutro para producir una buena parte del año. Es lo que se podría hacer. Entonces, las plantas se pueden almacenar en frío por 9 hasta 11 meses a una temperatura de 0 a 2 grados centígrados. Si las temperaturas son más altas, pues es menos tiempo el que se puede almacenar.
y se plantan en secuencia desde abril hasta mediados de junio para ir obteniendo producciones en diferente momento, ¿verdad? Entonces, pues aguantan un rato en el refrigerador, unas se establecen en abril y ahí se van estableciendo de manera escalonada. Para la producción en verano, se plantan cultivares de día neutro durante la primavera y se cosecha en julio-octubre. Las plantas se empiezan a producir aproximadamente 2 a 3 meses después de la plantación. Se lleva luego hasta 3 meses. Entonces, si yo planto, por ejemplo, en junio, agosto, septiembre, estaría yo cosechando como en septiembre, octubre, ¿sí? En este caso, si hubiera estolones, se remueven cada semana, ¿verdad? Aunque ya es poco probable que produzca estolones, puede que produzca en los primeros días, pero después ya deja de producir. El fruto se cosecha a mano para el mercado fresco procesamiento. Los rendimientos por hectárea van de 10 hasta 45 toneladas por hectárea, dependiendo de la fecha de plantación, cultivar y región de producción. Entonces es el sistema de producción anual. Entonces aquí está una fertilización de fondo en surcos, ¿verdad? Formación de las camas y generalmente decíamos que se pone acolchado, ¿verdad? Y antes de poner el acolchado, generalmente se pone la manguera, ¿verdad? Para el riego por goteo, decíamos generalmente se usa riego por goteo. Porque otro tipo de riego, pues sería difícil, ¿no? Entonces aquí vemos ya algunas plantas establecidas a doble hilera en surcos y se plantaron a raíz desnuda, ¿verdad? Porque también se pueden plantar con cepellón, vamos a ver más adelante. Entonces, así quedaría un surco, así quedaría una cama. Y si se quieren producir plantitas con cepellón, pues se van enterrando aquí los estolones que van iniciando o van saliendo los primordios de raíces adventicias del estolón. Se separa y se establece una plantita en cada cavidad de estos semilleros. Hay empresas que producen plantas así en cepellón, pues tiene sus ventajas porque el porcentaje de éxito durante el trasplante va a ser mucho mayor y ya llevan un avance. Entonces lleva un cepellón de este tipo, ya la planta no pierde tiempo, se establece, se pone el riego y inmediatamente pues continúa su desarrollo. Entonces el éxito pues va a ser mejor que si se usa planta a raíz desnuda. Entonces aquí vemos una plantación en camas, ¿verdad? Pues puede considerarse como un tipo de plantación mecanizada o semimecanizada. Más adelante vamos a ver un video. Entonces van personas aquí sentadas, llevan sus charolas con las plantas, las van sacando y aquí van como una especie de pincitas, las van colocando en esas pincitas que se va cerrando conforme va rodando y las va estableciendo de manera automática. Y las van tapando también la misma máquina, entonces quedaría más o menos así, ¿verdad? Entonces aquí ya es una plantación ya que se ha terminado. En este caso, pues si se fija, no se puso acolchado. Entonces aquí vemos otra plantación de ese tipo en surcos, ¿verdad? En surcos. También algunas veces se ocupa paja. Pues la paja tiene sus ventajas, ¿verdad? Entonces, conserva más la humedad, el suelo, y los frutos se van colocando sobre la paja y evita que se pudran, ¿verdad? O se ensucien. Entonces, tenemos sistemas de producción perenne, es el otro sistema. Dice, generalmente se trata de cultivares de día corto, creciendo en camas a campo abierto. Las plantaciones se establecen en primavera
estamos hablando como por marzo. Las plantas se establecen a bajas densidades y se utilizan plantas refrigeradas. Entonces, que estuvieron ya en el refrigerador por 2-3 meses. Las plantaciones se mantienen por 3 a 5 años. ¿Ya? De ahí el nombre de perenne, 3 a 5 años. Los cultivares adecuados para este sistema de producción pueden producir buena cantidad de estolones, tener buena resistencia al frío y tener altos niveles de resistencia a plagas y enfermedades. Algunos de los cultivares que se han manejado con este sistema. Un año después de la plantación, la planta madre y las plantas hijas bien desarrolladas producen flores y frutos. Entonces, si se aprovechan, decíamos que se planta a baja densidad. Entonces, si es a baja densidad, sería bajo el sistema este que le llamamos semidirecta, y con las plantas hijas se va rellenando los espacios vacíos. Entonces, los rendimientos generalmente son más bajos, de 5 a 12 toneladas. Los rendimientos y el tamaño de fruto disminuyen a partir del primer año, va bajando la calidad y el tamaño de fruto. Se utilizan sistemas de riego rodado por aspersión o por goteo. Dicen, este sistema es muy importante el control de la maleza para mantener una buena producción, si no compite con la planta de fresa. Las plantas son renovadas después de cada año de fructificación. Después de cada año de fructificación, para prepararlas para la próxima cosecha. ¿Cómo es que se renuevan las plantas? Se remueve el follaje, se corta el follaje, nomás se dejan los pecíolos, como al momento de que la plantamos. Se elimina la maleza, se fertiliza y se riega. Y se vuelve a recuperar la planta un poco, ¿verdad? Entonces, si no hacemos esto y nada más la dejamos ahí, obviamente los rendimientos se van inmediatamente para abajo. Entonces tenemos que quitarle todo lo que son parte muerta de hojas muertas, y también las hojas verdes. Se riega, se fertiliza y vuelve a brotar, pero ya con hojas nuevas, ¿verdad? Entonces, es como una poda de rejuvenecimiento, digamos. La renovación se hace después de la cosecha, cortando las hojas 3 centímetros por arriba del nivel del suelo, y también esto se podría hacer de manera mecanizada. Algunas veces durante el invierno se coloca algún tipo de paja para proteger las plantas del frío. Protege un poco las plantas del frío o la paja. Y en algunos lugares se utiliza el riego también por aspersión para protegerlas del frío. Sistemas de producción perenne. Y luego vienen los sistemas de producción protegida, que en los últimos años pues ha estado predominando quizás. Entonces, las fresas en este caso se cultivan en túneles cubiertos con plástico o a veces con malla sombra o invernaderos, para protegerlas de factores climáticos adversos como frío, lluvia, viento, granizo. Pueden cultivarse con o sin acolchado, o incluso puede ocuparse paja también. En invernadero se tiene un control climático, se puede aplicar CO2, se ha visto que se incrementan rendimientos, si está en invernadero, y se puede manejar también con luz artificial. En las fresas que crecen en túneles se adelanta la época de cosecha hasta por 3 semanas, comparado con las cosechas no protegidas. Se requiere una mayor inversión y conocimiento técnico por parte de los agricultores. Generalmente pues, se usa riego por goteo, decíamos a veces acolchado, a veces paja, aunque también algunas veces está el suelo desnudo. En cultivos hidropónicos se utilizan diversos sustratos para su cultivo. El tezontle da muy buenos resultados, o tezontle mezclado con turba,
por ejemplo, un 75% de tezontle, un 25% de turba, da buenos resultados. O a veces hasta el tezontle solo también da buenos resultados. Pero hay otros sustratos que se pueden usar: corteza, acerrín, perlita o agrolita, fibra de coco. El problema de la fibra de coco es que si es fibra de coco que se produce aquí en México, generalmente tiene alto contenido de sales y pues hay que estarla lavando. O bien comprar fibra de coco que sabemos que ya ha sido lavada y que no trae alto contenido de sales. Pero, pues, como que es mejor el tezontle. El tezontle que la turba. En algunas veces han usado también acerrín, pero como que no desarrolla muy bien la planta. Se utilizan macetas, bolsas, cubetas u otro tipo de contenedores. Se utilizan sistemas computarizados para el riego y fertilización. O sea, se ocupa el fertirriego. Se pueden obtener hasta 2 a 3 cosechas por año. Las densidades de plantación son de aproximadamente una planta por pie cuadrado, por 12 pulgadas, ¿verdad? Se puede programar cosechas fuera de época. Se hace una plantación secuenciada de las plantas que se tienen en el frío para producir una mayor parte del año. Se utilizan cultivares con diferentes estaciones de producción, ¿verdad? Digamos de madurez temprana, mediana y más tardía. Algunos de los cultivares que se usan pues, son los más frecuentes, ¿verdad? Festival, Camarosa, Albión, El Santa, etc. Se tiene facilidad de cosecha y frutos de buena calidad. Entonces, la producción normalmente es en macrotúneles, aunque también puede ser en invernaderos, ¿verdad? Pero un invernadero pues les va a costar 10 veces más que un macrotúnel. Entonces es mucho más costoso, aunque podemos controlar mejor las condiciones ambientales. Obviamente también eso va a costar, ¿verdad? Ya sea para enfriar o ya sea para calentarlo. Habría que agregarle esos costos también. Es un sistema de producción que ha tenido un crecimiento importante en las áreas productoras de México. Sistema de producción compuesto por varias estructuras de acero, en el caso de los macrotúneles, estacas de hierro negro y un arco de acero galvanizado con sus respectivos puntales que sostienen a la cubierta plástica. La cubierta plástica es rigidizada mediante diversos amarres de soga a lo largo del túnel. El túnel típico que se utiliza para el cultivo de fresa más o menos es de 6,10 de ancho, 6,10 metros de ancho y una altura de 2,20. O sea, no es necesario que sea tan alto. Hay empresas, ya varias empresas que se dedican a la fabricación de macrotúneles y tienen diferentes diseños, diferentes tamaños, de acuerdo con la frutilla que se vaya a cultivar. Entonces, en el caso de la fresa, pues no se requiere que sean tan altos. Posee frontales y laterales abiertos para proporcionar una mayor ventilación. Se utiliza plástico de color blanco con 30-40% de sombreado, ¿verdad? O a veces se utiliza malla sombra. Ventajas de los macrotúneles, dice, complementado con un adecuado sistema de fertirriego y el uso de acolchado, permite incrementar la productividad hasta en un 300%. Obviamente, pues tiene ciertas ventajas. Se aumentan los rendimientos y se puede producir también en más épocas. Puede haber rendimientos hasta de 70 toneladas por hectárea. Es más económico que un invernadero, 10 veces más económico. Protege al cultivo de exceso de radiación, lluvias y heladas. Y en épocas frías brinda una temperatura cálida al cultivo, lo cual genera precocidad en la producción. Cosecha de frutos de excelente calidad, cosecha durante todo el año y se ahorra agua, sobre todo, ¿verdad? Y ahí, pues esto también es entre comillas, menor incidencia de plagas y enfermedades, probablemente de algunas y de otras no. Obviamente tienen sus desventajas también, los macrotúneles. ¿Qué desventajas tiene? Se requiere de asesoría técnica, sobre todo porque se ocupa fertirriego, ¿verdad?
Por el tipo de estructura y de materiales utilizados, no soporta vientos mayores a 40 kilómetros por hora. Cuando son vientos fuertes, de plano los tiran. Genera un costo importante de mano de obra, tanto para su instalación como para el desmontaje. O sea, están a veces moviendo los macrotúneles, hay que desmontarlos y hay que irlos a colocar en otro lado. Pero bueno, pues están adaptados para eso. Pero sí se ocupa mano de obra para hacerlo, ¿verdad? Es muy difícil establecer un control climático por tratarse de un sistema abierto, porque en los extremos pues está abierto. En la época de calor se generan temperaturas muy altas, hay una deficiencia en la polinización, favorece el desarrollo de algunas plagas y enfermedades. En unas plagas y enfermedades se favorecen, en otras se evitan. Se generan constantes escurrimientos de agua condensada, ocasionando muchos problemas. Aquí vemos fresas en suelo desnudo, bajo macrotúneles, que solo tienen malla sombra. Ya, sería una forma. Aquí lo vemos por dentro, ya, en malla sombra y sin acolchado. Aquí vemos ya con plástico blanco y con acolchado. Y aquí, bueno, lo que están haciendo es moviendo de un lado a otro los macrotúneles, ¿verdad? Entonces, si aquí ya terminaron de producir, van a usar planta nueva, probablemente van a ocupar otro terreno en otro lado y se pueden desmontar y se pueden establecer en otro lugar. Entonces, aquí vemos, pues se ocupan muchas personas para estar moviendo todo el plástico, ¿verdad? Entonces, se llevan algunos días para volver a establecer los macrotúneles en otro sitio. Entonces, aquí vemos el cultivo utilizando bolis que le llaman o tablas de fibra de coco. Ya se compran así, ¿verdad? Y se hacen hoyos y se establece una planta en cada hoyito y se coloca las mangueras y las cintas de riego, ¿verdad? De esa forma. Y aparte, pues se tiene plástico aquí a los lados. Vemos bajo también macrotúnel con paja en lugar de plástico. Bueno, el otro sistema es sistemas de producción protegida bajo condiciones de hidroponía. Antes siempre decíamos hidroponía, ahora dicen hidroponía. Yo no sé qué sea más correcto de los dos, hidroponía o hidroponía, pero bueno, es lo de menos. Entonces, para el cultivo hidropónico, los riegos se dan riegos diariamente, intervalos de 1 hora. Entonces, cada hora está ahí la gotita, ¿verdad? Se hacen aproximadamente 10 aplicaciones de agua por día. Generalmente se utiliza la solución nutritiva de Steiner. Se utiliza un sistema automatizado, es lo ideal, aportando un volumen de solución nutritiva de 150 mililitros al inicio del ciclo y 300 mililitros por maceta, si es que están en macetas, por día durante la floración y fructificación. Entonces, como sustrato se han utilizado, decíamos, tezontle, perlita, puede ser 75%, 25% o únicamente, perdón, de turba, no de perlita, tezontle y turba. Es 75% y 25%. La perlita parece que no, por lo menos sola no da tan buen resultado, ¿verdad? Y además, si de repente se taponan los goteros o lo que sea, pues ya la planta no va a tener agua. Entonces, sin embargo, bueno, pues son otros sustratos que se pueden ocupar, ¿verdad? Perlita, vermiculita, acerrín, fibra de coco, etc. La fibra de coco en los últimos años la ha sustituido mucho por la turba, porque pues la turba se está acabando, ¿verdad? La turba se está acabando y mientras que la fibra de coco pues es mucho más fácil obtenerla y esa nunca se va a acabar porque pues siempre hay cocos. Y pues la obtienen de los pantanos y poco a poco se van acabando los reservorios de turba. Entonces por eso se trata de sustituir.
Entonces, decíamos, esta mezcla pues, puede dar buenos resultados, 75-25. Se recomienda aplicar CO2 en una concentración de 400 a 900 partes por millón, si es en invernadero, ¿verdad? Se ha visto que con esto se puede incrementar los rendimientos en un 8 a 31%. Con la aplicación de CO2 incrementa también la calidad de los frutos muchas veces, ¿verdad? El contenido de fructosa, glucosa, azúcares y algunos antioxidantes. Se ha visto que se incrementan cuando se suministra CO2. Bueno, hay varios sistemas de producción. Este le llaman sistema piramidal. A veces en lugar de esto se pueden utilizar tubos de PVC y se les abren hoyos. Ahí en cada hoyo se va estableciendo una planta. Entonces este le llaman sistema piramidal. Otro piramidal, aquí vemos los tubos como de PVC, se le abren hoyos, se taponan en los extremos, ¿verdad? Y se pone un gotero en cada planta. Este sistema le llaman vertical, aquí están totalmente verticales los tubos. Aquí hay otro sistema vertical. Este se hizo, fue parte de una tesis de un alumno de maestría. Antes fabricaban tubos así, de polietileno, pero dejaron de producirlos. Yo creo que no tuvieron mucha demanda, pero si uno se pone en contacto con los que fabrican las bolsas, ellos pueden producirlo, siempre y cuando pues se tenga un mínimo, no recuerdo el mínimo, pero ellos pueden producirlos de la medida que quieran, ¿verdad? Entonces, de la altura y del diámetro que se quiera. Entonces, aquí se pueden distribuir las plantas sobre estos tubos en sentido helicoidal. Y funciona bastante bien. Entonces, pues, ¿cuál es la ventaja de un sistema así? Pues que se ahorra espacio, ¿verdad? Esa es la ventaja. Hay otro, pues ya sí son estructuras prefabricadas, que puede que se consigan, puede que no. Y en cada macetita de estos, digamos, se coloca una planta. Aquí vemos otro como tipo de macetas empalmadas, que funcionaría bastante bien, ¿verdad? Pero a veces pues es difícil conseguirlas. Habría que buscarlas y es otro de los sistemas, está muy bonito, ¿verdad? Donde se puede producir también de esa manera. Y es, digamos, algo rústico, es uno que estaba por acá en el invernaderos de la prepa. Son cubetas de 18 litros, les hicieron agujeros y colocan las plantas de fresa en cada uno de los agujeros. Yo el inconveniente que le veo aquí es que está demasiado alto. Entonces esta altura es como de 4 o 5 metros. Entonces resulta muy complicado su manejo. Entonces hasta para la cosecha pues hay que andar cosechando acá muy arriba. Digo, se aprovecha mucho en sentido vertical el espacio, pero para mi gusto se me hace demasiado alto y poco práctico. Aquí vemos otro sistema vertical, también otro tipo de macetitas que se pueden ir empalmando. Ya están diseñadas para eso. Un sistema horizontal. Aquí se pueden usar tablas de estas de fibra de coco. Se ponen sobre una estructura y se trabaja de manera muy cómoda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por ahí en algunos videos unos sistemas de producción así horizontal y pues creo que es de lo mejor. Aquí vemos ya en producción ese sistema horizontal bajo un macrotúnel cubierto por malla sombra. Y pues podemos ocupar, decíamos, los tubos de PVC, se le hacen los hoyos a la distancia que uno quiera y en cada orificio se va a colocar una planta con su respectivo gotero.
Aquí vemos, es el mismo de la prepa. Un sistema mixto, combinado, horizontal, vertical, ¿verdad? Entonces, pueden ir así como en forma de hacia arriba, pero también horizontalmente. Entonces, pues es un sistema también que creo que funciona muy bien, siempre y cuando este de arriba no esté tan alto, que alcance uno más o menos a cosechar y hacer algunas labores, por lo menos lo más importante. Ajá, es en la prepa este. Entonces aquí vemos el sistema mixto, hay varios niveles. Ahora están muy de moda estas paredes que traen orificios, también se pueden ocupar para establecer plantitas de fresa, ¿verdad? Este es un sistema de macetas colgantes. Se pone la estructura y se van colocando todas las macetas, ¿verdad? En esa estructura. También es un sistema bastante bueno, creo. Aunque sí es algo costoso por la compra de las macetas. Macetas, pero a nivel del suelo, ¿verdad? Pues aquí vemos que pues eso tiene la ventaja de que es muy fácil de establecer. Y bueno, tenemos otros sistemas de producción que se llaman sistemas mixtos. Por ejemplo, que se usó mucho tiempo, ahora yo creo que ya no se usa o se usa muy poco. Antes se usaba en varios países. Este es en Polonia, ¿verdad? Entonces, se puede poner fresas aquí en medio de árboles de frutales grandes, puede ser en medio de ciruelos, de manzanos, y entonces se aprovecha todo el espacio. Pues también puede ser útil para ocupar, sobre todo cuando las calles son anchas, ¿verdad? Y aquí se le podría colocar paja o incluso hasta con acolchado se podría. Bueno, vamos a ver el establecimiento de una plantación, independientemente del sistema. Entonces decíamos que tenemos varios tipos de variedades, de día corto, de día neutro y de día largo. Decíamos que las mayores superficies a nivel mundial siguen siendo de cultivares de día corto y enseguida de día neutro, los de día largo prácticamente no se cultivan, serán muy pequeñas extensiones. Y decíamos que los estolones, si quiero yo producir fruto, los estolones pues van a ser negativos, ¿verdad? Dice, dejando los estolones en desarrollo se reduce la capacidad de producción de fruto de las plantas. Entonces, si usamos el sistema directa refrigerada, quiere decir que después tendremos que eliminar estolones, más o menos finales de mayo, junio, julio, por esos meses. En ausencia de estolones, el agua y los nutrimentos disponibles en el suelo son utilizados más eficientemente para la producción de fruto y si no hay estolones, pues tenemos mayores rendimientos. Las plantas que tardan más en desarrollar estolones son más productivas, porque tienen menos desgaste, digamos. Con menor número de plantas por unidad de superficie hay mayor actividad fotosintética por planta. Preparación del suelo. La preparación del terreno debe iniciarse al menos un año antes de la plantación. Esto es lo que se recomienda en otros países, nosotros no lo hacemos. Nosotros dice, me gusta ese terreno y hoy digo y mañana la planto, ¿verdad? Entonces, en otros países como en Estados Unidos, cualquier frutilla que van a establecer, el terreno lo seleccionan un año antes, hacen todos los estudios de ese suelo y corrigen los problemas que pueda haber, ¿sí? Si hay alguna plaga, una enfermedad o si hay malezas, todo lo resuelven en ese año previo. Entonces, nosotros pues normalmente nos aventamos, como dicen, a lo borras, ¿verdad? Hoy decidimos y mañana lo hacemos. Se recomienda tomar muestras del suelo de 15 a 30 centímetros de profundidad de varios sitios para ver pues, varias características del suelo, fertilidad y otras cosas, ¿verdad? Ajustar el pH si es que es necesario, los niveles óptimos de nutrimentos, adicionar materia orgánica si es que falta,
pues las necesidades van de 10 a 45 toneladas por hectárea de estiércol, controlar maleza, reducir las poblaciones de nemátodos o de algunos otros problemas fitosanitarios. Y pueden usarse surcos para la plantación de 90 a 95 centímetros, 30 centímetros entre plantas, a doble hilera y en zigzag. Este sistema se ha usado muchísimo durante muchos años en México y en otros países. Entonces, en los países pues, desarrollados ahora se usan casi siempre camas de 1 a 1,30 metros de ancho, ¿verdad? De 15 a 25 metros de altura son esas camas. Igual se ponen 30 centímetros entre plantas y se establecen 3 o 4 hileras, 3 si son más anchas las camas, 4 hileras de plantas en zigzag. Este es un poco más ancha, 1,50, 1,70 el ancho de la cama. La altura es la misma, ¿verdad? Y la distancia entre plantas es la misma. Entonces, pero como es más ancha, pues se pueden meter 4 hileras, ¿verdad? Entonces es como se puede establecer una plantación. Entonces aquí vemos un surco, vemos una cama con 4 hileras, que es lo que quizá más se usa ahora en muchos países. La profundidad de plantación, si yo tengo una planta, no conviene, como la corona es muy cortita, de unos 3, 4 centímetros, pues hay que tener cuidado en la profundidad de plantación, ¿verdad? Entonces, esta es una profundidad de plantación, digamos, adecuada. Esta está muy enterrada y esta está muy salida. Entonces, si yo la dejo así y la pusiera yo a suelo desnudo, pues al rato va a estar volando ahí la planta, porque la dejo hasta ahí y al rato se va bajando el suelo y va a andar por acá, ¿sí? Entonces, esto es importante, la profundidad de plantación. Entonces aquí lo vemos, esta sería una profundidad correcta. Si lo entierro hasta acá es demasiado profundo porque ya dejo las yemas abajo del suelo o del sustrato y acá es demasiado superficial. Algunas técnicas de manejo del suelo que ya mencionamos, ¿verdad? ¿Qué se pretende con el manejo del suelo? Sobre todo si no se usa acolchado o paja, se pretende controlar la maleza, es uno de los objetivos, mantener en buen estado físico la capa superficial del suelo, mejorar la capacidad de almacenamiento de agua, mantener y mejorar el nivel de materia orgánica, facilitar la incorporación, movilidad y absorción de nutrimentos, facilitar el acceso y circulación de maquinaria, evitar la erosión. Son muchos objetivos que un solo sistema no lo reúne. Entonces, algunos reúnen unos de estos objetivos y otros reúnen otros objetivos. Vemos el suelo de nudo labrado que se usó durante muchos años, cada vez creo que es menos, ¿verdad? Dice, el suelo recibe labores manuales y mecánicas de cultivo con frecuencia variable, según las condiciones ambientales, ecológicas y agronómicas. Bueno, este sistema es el que se debe de usar en un vivero. Para una plantación de un vivero, sí debe ser este. ¿Por qué? Porque debe de haber espacio alrededor para establecer las plantas hijas, ¿verdad? Entonces, en un vivero sí. ¿Qué ventajas tiene? Facilita la incorporación de fertilizantes y abonos orgánicos, no se requiere de asesoría técnica, es compatible con todos los sistemas de riego y se incrementa la aireación del suelo. Y bueno, en un vivero pues se establecen las plantas hijas. Algunas de las desventajas es que se destruye la estructura del suelo, se incrementan los riesgos de erosión, se incrementa la presencia sobre todo de ácaros. En época de lluvia se dificulta el ingreso, no podemos ni entrar a cosechar y la fruta obtenida es de mala calidad porque si dura algo en contacto con el suelo se va a pudrir, vamos a cosecharla toda llena de tierra, ¿verdad? Entonces pues tiene sus desventajas. Entonces aquí estaría, pero en un vivero decíamos pues hay que hacerlo así, pero plantación de fruto pues no es ya conveniente. El otro es mantenimiento con cubiertas vegetales inertes que le llaman mulch o mulching. Dice, la maleza se elimina ahogándola mediante una capa superficial de algún material orgánico. Pueden usarse paja, cascarilla de arroz, acerrín, corteza de árboles, viruta, etc. Sobre todo paja. Pero en México aquí estamos en otro problema, que puede incendiarse.
si alguien pasa por ahí, avienta una colilla de cigarro, puede provocar un incendio, ¿no? Entonces no tenemos mucha cultura para ello tampoco. Entonces, ventajas: permite la penetración del agua de lluvia, disminuye la erosión, disminuye la evaporación, se ahorra de alguna manera agua porque pues dura más la humedad, propicia la proliferación de lombrices, aumenta el nivel de materia orgánica, disminuye la pérdida de fruta caída y conserva la estructura superficial del suelo. Desventajas: evita daños por bajas temperaturas, ya decíamos que da un poco de calor, mantiene más uniformes las temperaturas del suelo, evita la deshidratación de las plantas, se conserva más la humedad del suelo, evita el crecimiento de maleza y reduce la compactación del suelo. Si vamos a poner paja, requerimos, ¿verdad?, de 8 a 9 toneladas por hectárea para 5 a 8 centímetros de espesor de la paja. Desventajas: alto consumo inicial de nitrógeno por la descomposición de la materia orgánica, alto riesgo de incendios, lo que decíamos, proliferación de roedores como tuzas, alto costo de establecimiento, pues sí, hay que comprar la paja y no sé cuánto cueste cada tonelada, y puede provocar encharcamientos si el drenaje no es bueno. Entonces aquí vemos con paja. Entonces, creo que en Polonia usaban mucho este sistema, no sé si lo sigan usando, seguramente ya no. Y con acolchado, ¿verdad? En este se elimina la maleza ahogándola bajo la cubierta plástica. Algunas ventajas: buen control de maleza, disminuye la erosión, hay un desarrollo radical superficial, disminuye la evaporación, disminuye la pérdida de fruta porque pues, está colocada sobre el plástico, conserva la estructura del suelo superficial y se puede influir sobre el desarrollo de la planta. Desventajas: imposibilita la incorporación de abonos orgánicos, alto costo de establecimiento, provoca encharcamientos en suelos con mal drenaje, ¿verdad? Y bueno, pues sí se requiere de asesoría técnica, sobre todo porque va a riego por goteo, que más bien es fertirriego. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, unas camas. Bueno, entonces, eso sería establecimiento. Y podemos usar, decíamos, plantas con cepellón o plantas a raíz nuda. Entonces, si usamos plantas con cepellón, pues se tiene mayor éxito, porque es rara la planta que fracasa para establecerse, ¿verdad? Mientras que cuando es a raíz desnuda, mucha planta sí falla. Entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a ver algunos videos para cubrir esta parte de establecimiento, para complementar. Entonces les voy a compartir por ahí algunos videos. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te ayuda a seguir el trabajo. Vamos a dejarlo porque está pues algo larguito, lo dejamos un rato porque bueno, de todas maneras se repite, pero es importante que vean por lo menos una buena parte del video. Entonces ese es el establecimiento en camas, ¿verdad?, en California. Saludos, Daniel.
Saludos pa Netlatono Guerrero. Y desde la tierra mixteca les traemos este cordial saludo de parte de sus amigos del grupo Soberano. Súbele a la música, Para Daniel. todos los paisanos oaxaqueños. Súbele a la La música, cuna de las Daniel. sirenas. Y este es mi gusto, pariente. Para que vean cómo planta, pues. Para que vean cómo se planta en California. Ahora, José. ¿Ya andas sudando? No, pues. Gente de Guerrero, compa. Puro guerrero. Guerrero aquí. Ey. Aquí se plantan aquí en California. Sí, pues así se planta aquí en California. El próximo año va a haber chingones en la fiesta aquí. Sí. De aquí en 3 meses ya vamos a estar pescando aquí. ¿Verdad que sí? Sí, ya. Ya. Puro contrato. Puro contrato. Tato aquí. Sí, puro contrato. No, acá puro San Juan Piñón. Puro San Juan Piña. San Juan Wichita, pues. Ey, Bien, de allá es el domingo. bien. Ey. Pero ahorita no es domingo. No, pues Es ahorita no. miércoles. Ahorita es miércoles. Pues. Sí, pues así planta aquí el domingo, aquí en Santa María, California. Oh, sí, así es. Así se planta aquí, pues. Ajá. Sí. Puro contrato aquí. No la por hora. Puro contrato aquí con Gabino Durán. Esto sí. Puro billete. Puro billete verde. Ey. Estamos trabajando aquí. Puro contrato. Puro contrato. Puro billete aquí. Puro billete. Puro billete.
Dice Mingo que puro San Juan Piña. Danielito dice que puro Metlatono Guerrero. También es de allá de San Juan Piña. Pues. Entonces, bueno, ese es plantación así manual. Vamos a ver una plantación, digamos, semi-mecanizada. Entonces, cuando es plantación mecanizada o semi-mecanizada, pues se usan plantas con cepellón, porque de otra manera planta raíz desnuda sería difícil. Entonces ahora vamos a ver un sistema de producción en hidroponía. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir.
This $69 monocular telescope allows you to see everything from miles away, like you are standing next to. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Market.
Bueno, en ese video vimos ya plantación mecanizada y producción bajo condiciones de invernadero en hidroponía o a campo abierto. Bueno, este video que vamos a ver es hecho en Fira, en Michoacán. Incluso ya apareció un compañero del Centro Regional de Morelia, el doctor Ángel Rebollar. Es un video cortito, pero es sobre lo que está haciendo Fira. Los principales problemas que enfrentan los productores de fresa, yo lo que noto es falta de financiamiento, problemas con la tecnología, problemas con la situación sanitaria, principalmente plagas de tipo de insectos, enfocándose mucho a la araña roja. Araña roja es uno de los principales problemas fitosanitarios en fresa, no solamente en campo abierto, también en sistemas protegidos. La problemática de las empresas michoacanas de producción de fresa, en primer término la ambiental, que va desde el aprovechamiento del agua, la calidad del agua. En ciclos de producción por planta se llegan a utilizar hasta 500 litros de agua, siendo que en otros países pues se llega a utilizar hasta el orden de 10 veces menor, con buenos sistemas tecnificados de aprovechamiento de agua. La mayor parte de los productores que estamos asesorando se encuentran con macrotúnel. De ahí casi la mayoría está en suelo. Ya hay muchos que están migrando hacia el sistema hidropónico. ¿Por qué? Debido a que han visto muchas dificultades al tratar de combatir ya sea las diferentes plagas. Entonces han visto que lo merma mucho tanto su producción general, hablando de términos en volumen, tanto cómo pueden ellos proyectar sus cosechas, ¿no? La función que realiza el Centro de Desarrollo se enfoca hacia la demostración de las tecnologías. Una etapa previa a la demostración de la tecnología es la validación. Entonces un invernadero como este ha pasado por un periodo de validación de 3 años, en donde hemos estado trabajando el cultivo de fresa con diferentes sustratos y hemos estado generando información tanto técnica como de costos de producción para poder compartirlo esto con los productores. Aquí en los sistemas protegidos siempre vamos a tener mucho más control, los riesgos de contaminación van a ser menores, hay mucho mayor control en estos sistemas. Aquí si uno va siguiendo un protocolo ordenado, minimiza de manera importante los riesgos de contaminación. Estas son las ventajas. Aquí tienes un sistema de recirculación, entonces el uso eficiente del agua y de fertilizantes es mucho mayor. Pues este sería como el ideal, ¿no? O en pequeñas superficies tener, pues es casi lo doble, un 70% más de planta. Una de las alternativas que nosotros manejamos precisamente es el cero agroquímicos. Se utilizan insectos, en este caso son ácaros benéficos, que se encargan de depredar, de comer o de matar a la araña roja, entre otras plagas. Hay otras plagas que también tienen tratamiento. Abejorros, estos insectos son primos hermanos de las abejas, son insectos polinizadores. Una tecnología más que está aquí implementada es el uso de la fibra de coco como sustrato, un sustrato que nos permite a la vez, por el hecho de ser orgánico, vida microbiana a través de la inoculación de hongos y bacterias que son benéficas para la planta, para la sobrevivencia de la planta. Por otra parte, si no se utilizaría aquí, probablemente se estaría tirando. Entonces estamos reciclando una materia prima extraordinaria para que crezcan las plantas. Hay algunas enfermedades que se facilita muy bien moverse en ese sistema de agua. Una manera de frenar eso es tener una
puede tener filtros de arena o luz ultravioleta que mata a las plagas. Es como una seguridad para minimizar la presencia de las plagas en ese sistema. En México hay mucho por hacer al respecto. El productor no tiene mucho soporte. Y bueno, ahí hay que decirlo, creo que nosotros como instituciones tenemos una responsabilidad muy fuerte en por lo menos ofrecerle alguna alternativa de solución a la problemática que tiene. Es cierto, necesitamos organismos que se vinculen con los productores, que promuevan la transferencia de tecnología, que promuevan técnicas de última generación. Si exportamos, nos van a pedir una serie de situaciones que tenemos que cumplir. Y ahí es donde entran estas nuevas tecnologías. Cubierto, que no tenga contacto con el suelo, que no sea regado con aguas negras, que no se utilicen agroquímicos y se utilice un control biológico, que se utilice la polinización asistida por insectos. Eso lo ve muy bien, con muy buenos ojos el mercado comprador y nos lo pagan bien. Ese es un punto clave. Para México es muy importante que FIRA tiene esta iniciativa de tener sistemas de producción demostrativas. Podemos considerar que FIRA tiene en este momento una instalación innovadora que está enfocada, por supuesto, a hacer rentable este negocio a través de un incremento de la productividad. El centro está abierto para que las personas puedan visitarnos y puedan conocer lo que estamos realizando en este invernadero y con otras tecnologías más que tenemos en otras instalaciones. Y creo que cumplen una labor social muy buena, porque esto permiten y hacen días de campo donde viene el productor y de viva voz y de imagen revisa y ve, no en teoría, en la práctica, que lo que se le platica es real y que lo puede utilizar aquí en México. Con FIRA sí es posible. Con FIRA sí es posible. Bueno, vamos a ver otro video pequeño. After 30 days, I could not believe my before and after picture. I literally rolled back the hands of time.
massive, super snowy, cold outside, and here we are after just 5 weeks. You can see how much this thing has grown.
Entra a Mercado Libre, elige el producto que más te guste y recíbelo en 24 horas. Bueno, en este último video, si se dieron cuenta, pues es de varias producción en varios lugares del mundo. Incluso ya aparece Fira. Y también si vieron las máquinas esas cosechadoras, pues esas son diseñadas por españoles. También en este video y en otro anterior, si se dieron cuenta, pues también hacen mejoramiento. Estaban germinando semillas, haciendo cruzas, ¿verdad? Mejorando la polinización, frotándole con un pincel. Y las plantas de semilla, colocándolas en semilleros y después hacían selección. Entonces, pues hay algo de mejoramiento aquí también. No sé si tienen alguna duda o comentario acerca de los videos. Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Respecto a las plantaciones a campo abierto que hay en Estados Unidos, que son en suelo. Allí en Estados Unidos no hay un organismo, por ejemplo, como aquí en México, que les pida que no las deben de cultivar en suelo. Creo que hasta ahora no. Creo. Ajá. Y otra duda también. Sí. Ahorita mencionó que también para añadir materia orgánica al suelo podemos utilizar estiércoles, pero ese no es recomendable en caso de fresa, ¿o sí? Pues yo creo que para exportación no. Creo que para exportación no. Para producción aquí en el mercado nacional, pues creo que sí. Pues es que aquí en el mercado nacional no hay mucha exigencia. Incluso a mí me tocó ver algunos lugares donde todavía, pues aparte de cultivar hacia suelo desnudo, ocupaban aguas del canal donde ya mezclaron con aguas negras, imagínense. Entonces, pues aquí en México no hay mucho control al respecto. Obviamente, si van a exportar, pues sí tienen que cumplir con un montón de requerimientos. Entonces, en Estados Unidos, pues no sabría decirte. Pero pues sí, pareciera que sí les permiten todavía cultivar así sin acolchado, pareciera. Ajá. Y aquí en México, sobre todo, las empresas como Driscoll Hortifruti, pues ahí sí tienen un montón de requisitos. Incluso, por ejemplo, no en el caso de la fresa, sino en zarzamora, una vez que entra floración ya no les permiten el riego rodado. Entonces seguramente tampoco les permiten lo que decías de estar aplicando estiércol. Ajá. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que aquí le dejamos ahorita. Y continuamos cuando tenemos el próximo martes. Entonces nos veríamos el próximo martes a las 11. No sé si hay alguna otra pregunta.
No, profe. Bueno, entonces nos vemos. Cuídense. Bye, profe. Hasta luego.